Comenzamos entonces con el último tramo de nuestro programa de hoy y como ya les anunciáramos, en el primer bloque estaremos hablando con el psicólogo Juan del Amor Moya acerca de los problemas de la adolescencia, algo que ya hemos venido tocando en programas anteriores y que hoy esperamos terminar entonces con este tema tan importante sobre los adolescentes. Buenas noches. Hola, buenas noches, Milton. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Y estábamos hablando de los aspectos importantes para el desarrollo entonces de estos adolescentes. Nos hablabas de 4 temas diferentes. Rememórale un poco al telespectador entonces lo que habíamos hablado en la última entrega y lo que nos quedaba por hablar. Sí, estuvimos hablando de aspectos importantes para el sano desarrollo del adolescente y hablamos de dos aspectos. Hablamos de la vinculación, por no repetirnos, la vinculación está relacionado con el apego que se pueda tener, con esa ligazón que hay tanto con la familia como con el ser humano en general, con el contexto, con la vida, con el mundo. También hablamos, otro aspecto fue de la singularidad, es decir, de esa personalidad, ese ser distinto, único, que había que potenciarlo. Y nos quedaban 2. Uno de los aspectos que nos queda es el poder o la autoridad. Es decir, el adolescente tiene que tener estrategias, tiene que tener también la oportunidad y tiene que tener pues esa capacidad para poder, para tener autoridad sobre su vida, sobre sí mismo. Es decir, tiene que tener estrategias porque esas estrategias se las aporta, se las enseña, las practica tanto desde el plano familiar como desde la escuela, como desde los sitios y contextos de formación en el que la criatura, el adolescente se va formando. Es decir, hay que transmitirle estrategias como, por ejemplo, para entendernos, la asertividad. Es decir, asertividad, ¿qué significa? Pues el saber, el decir lo que uno piensa y ponerse en su sitio sin necesidad de ofender, alterarse o modificar lo que es la situación normal de funcionamiento y de comportamiento que cada uno tiene. Después también la oportunidad. Es decir, de broma te comentaba antes del programa, claro, si los padres no les dejamos que tengan la oportunidad de poder decir no o sí o de momento no ante ciertas situaciones, pues claro, se puede dar el caso, exagerando, pues que te ofrezcan un porro a los 30 años. Es decir, si no le has dejado que tu hijo, tu hija tenga esa oportunidad de estar en ciertos ambientes en los que pueda defenderse, pues claro, si no tiene la oportunidad, no sabe ni él ni nadie cómo va a reaccionar ante ciertas situaciones que no son normales, ya sea, por ejemplo, como hemos nombrado la droga, ya sea, por ejemplo, a la cuestión del sexo, sea la cuestión del alcohol, sea la cuestión de, pues no sé, de montarse en un coche con alguien que todavía no tiene práctica ni tiene experiencia y hacer un viaje largo, por ejemplo. Es decir, hay que darles la oportunidad. A veces a los padres esto nos cuesta muchísimo porque quisiéramos protegerlos, quisiéramos reservarlos y eso no puede ser. Primero, que no puede ser física y materialmente, pero además es que aunque uno se empeñe, pues lo que está provocando es no dejarle que experiencie, que tenga esa oportunidad de poder defenderse. Y después la capacidad. Hay personas pues que aunque se les enseña, aunque se les deja la oportunidad, pues no son capaces de tener esa autoridad sobre sí mismos y además defender esa autoridad ante, repito, situaciones, personas, ya sea del mismo nivel, me refiero a adolescentes o adultos, y entonces, pues claro, cuando un adolescente no sabe o no se le enseña o no tiene esa capacidad para tener la autoridad sobre sí mismo, pues son adolescentes que luego manifiestan ciertos problemas. ¿Por qué? Pues son algunos, por ejemplo, voy a decir algún perfil, algunas formas, estas criaturas que se imponen por la fuerza,
que como no tienen ese liderazgo que les sale de dentro, ese liderazgo de razonamiento, de personalidad, además eso se nota enseguida en cualquier contexto. Aquella criatura que se deja llevar, ¿no? Pues se deja llevar pues por el ambiente, pues vamos a tal sitio, vamos a fumarnos un porro, pues venga, vamos a fumar. No. Es decir, entonces, cuando esa criatura no le sale de dentro el hecho de que los demás te acepten como autoridad, pues hay criaturas que se imponen por la fuerza, hay criaturas que son irascibles, que ante las primeras de cambio reaccionan emocionalmente fuera de contexto, pero como algo sistemático, no como una cuestión circunstancial, que eso, pues quién no está libre, ¿verdad?, de circunstancialmente, pues tener una salida de tono o de perder los papeles, pero eso forma parte de la vida, forma parte del ser humano, y no es que sea distinto ese ser humano, no está engañando, no, es simplemente que forma parte de la vida de cada uno, de situaciones y contextos en los que uno puede perder los papeles, pero independientemente de eso, que no es circunstancia, cuando es una situación normalizada, pues significa que esa criatura, que esa persona, pues no sabe, no le han enseñado, no le sale de dentro tener esa autoridad, me refiero con tu vida, contigo mismo, con lo que haces, con lo que piensas, con lo que crees, y no puedes ser consecuente con esas ideas. De todas maneras, también hay que decir una cosa, yo comprendo, no sé si estaremos de acuerdo en este caso, que una persona no puede ser consecuente sistemáticamente durante toda su vida. Yo no he encontrado a nadie, y bueno, y supongo que no encontraré, y creo, y que me disculpe quien se las da de consecuente, que bueno, que poco menos que es un mentalmente débil, es decir, porque nadie somos estrictamente consecuentes. Intentamos ser consecuentes con lo que pensamos, con lo que decimos, pero situaciones de la vida que nos trascienden, y que otras, pues que uno, pues no lo sé si con intención buena o mala, pues también intenta mimetizarse con cierto grado de hipocresía social. La sociedad, no iba a decir es, pero somos, porque todos somos sociedad, pues tenemos nuestro grado de hipocresía, pero forma parte de lo que es la sociedad. Hay personas que dicen, yo trasciendo esa hipocresía, pero esas personas al final se dan con un muro. Esas personas al final, la sociedad está tan estructurada en ese sentido que las aísla. Esas personas quedan fuera de la sociedad. Y además se les ve, ya sea porque lleven a rajatabla, pues qué te voy a decir yo, desde una simple forma de comer, por ejemplo, cada vez menos, hasta una simple forma de vivir, de usar la economía, o de ir como uno va vestido, o como... Es decir, estas personas que tienen su plena libertad a ser consecuentes con ese pensamiento, con esa creencia, con ese estilo de vida, con esa ideología, pues tienen todo el derecho del mundo. Pero al final, si no te mimetizas un poco, pues quedas aislado. Entonces, es bueno saber distinguir cuando uno pues forma parte de esta pequeña o gran hipocresía de la vida, pero también cuando uno tiene que estar en su sitio. Entonces es bueno, es muy importante que por parte de la familia, por parte de la escuela, se trabaje esta autoridad para que uno dirija su vida. En la escuela se trabaja, porque se trabaja, pues lo que te comentaba antes, la asertividad, se trabajan incluso habilidades sociales, a veces hasta en dinámicas de grupos, en cómo es bueno poderse distinguir del grupo en ciertos momentos, cómo es bueno tener una autoridad, decir hasta aquí he llegado. Entonces, dependiendo, claro, aquí está la gradación que podemos llamar de qué se le ofrece o en qué situaciones se ve una criatura, y dependiendo de la edad. Esto hay que tenerlo claro, es decir, yo como padre no puedo entender, si alguien nos está escuchando, no puedo entender que mi crío con 11 años, puedo dejarlo en ciertos contextos de 18 o 20 años, está clarísimo. Si no es que estás diciendo que le demos la oportunidad, no, estoy diciendo que en cada edad nosotros tenemos que permitir, con el control en la distancia, de que experiencien con arreglo a su edad. Juan, estás hablando de autoridad. Sí. Entonces a mí se me ocurre, para el televidente, para el papá, para la mamá, que nos están escuchando, el qué hacer, porque por ejemplo, yo tengo un perro, no entiendo mucho de psicología canina y mucho menos de intelecto canino,
Pero si ese perro a mí me ladra o ese perro me muerde, a mí en particular no se me ocurre ladrarle al perro o irlo a morder al perro haciendo exactamente lo mismo que él me hizo a mí. Entonces, cuando un hijo adolescente, una hija adolescente comete errores típicos de su adolescencia, esa autoridad del papá, de la mamá que nos está escuchando, ¿cómo debe canalizarla entonces? ¿Cuál es la mejor manera de canalizarla para no hacer lo de aquel que mordió o le ladró al perro? Hombre, esto está muy claro a priori. Es decir, el adolescente, el hijo es hijo y el padre es padre. Eso está clarísimo. Igual que si nos vamos a un contexto educativo, pues el alumno es alumno y el profesor es profesor. Es decir, lo que no puede ser es que el profesor se ponga a la altura del alumno en ciertas circunstancias. Igual que el padre. El padre no se puede poner a la altura del hijo discutiendo con el hijo, alterándose con el hijo, porque estarían los dos en las mismas circunstancias. Eso yo creo que lo tenemos claro a priori todo el mundo. Eso no quiere decir que es que, como te decía yo antes, pues que uno no entienda de qué va la vida y se entiende a sí mismo y sepa que bueno, que hay circunstancias en las que uno pues, puede perder los papeles, por un lado, o simplemente quiere perder los papeles, que son cosas distintas. Y por lo que has dicho del perro, yo te voy a, vamos, efectivamente, uno no se pone a la altura del perro, pero ahora haciendo broma, si te viene un perro ladrando y tú te pones a ladrarle al perro y le ladras más fuerte que él, y digo haciendo broma, y le das un bocado al perro, el perro va a entender el lenguaje perfectamente. Y va a decir, oye, cuidado, sí que tú eres persona y sabes manejar al perro, pero que si le das un bocado al perro una vez, el perro va a decir, ojo, ojo, que este también muerde. Y entonces, en el idioma de perro, pues posiblemente te va a entender. Es decir, yo comprendo que el dueño del perro no puede estar mordiéndole al perro todos los días, pero si hay un día que le muerde, no pasa nada, porque ese perro va a entender que hay ciertas cuestiones que se lleve cuidado, porque el dueño también le puede morder. Es decir, trascendiendo la anécdota, como es natural, lógicamente, pasando a lo que es la vida de hijo, de padre, de alumno, de profesor, de docente, pues efectivamente uno tiene que estar en su sitio. No puedes intervenir en el momento de la circunstancia que emocionalmente está alterado el adolescente de la misma manera. ¿Qué tiene más efectividad? Pues intentar quedarte en la distancia, razonar como adulto y sobre todo, si es el hijo, igual que el alumno, intentar trabajar esa situación cuando se ha pasado la crisis esa emocional. Cuando se ha pasado se puede razonar. Se razona mucho mejor a solas. Se llega a un consenso mejor a solas. El problema es la claca, el público. El problema es que cuando hay público, cuando hay gente delante, cuando hay compañeros delante, cuando están los demás hijos delante, pues claro, ya no es la cuestión, no se ciñe al hijo, padre, alumno, profesor, sino que el contexto de público influye mucho, que da valor tanto al alumno, al hijo, para mantenerse en sus 13, como al padre o alumno, que es la autoridad, no perder la autoridad. Sin embargo, ahí está el raciocinio, la inteligencia, la experiencia, de no malgastar la autoridad por parte del padre o por parte del profesor. Hay que contar hasta 10. Si puedes, sí, si te da tiempo. Sí, hay que contar hasta 10, hay que respirar, hay que pensárselo y realmente pensar que si es con alumnos, si es con hijos, la autoridad la malgastas y la pierdes. Es preferible esperar, contar hasta 10 significa incluso una hora después o al día siguiente. Pero, a ver quién es capaz. El cuarto aspecto. Sí. El cuarto bueno, aspecto. sí, el cuarto aspecto tiene que ver con lo que yo me imagino que si quien nos siga se estará dando cuenta, que son los modelos. Los modelos. Este periodo, esta circunstancia de la vida, todos sabemos que los adolescentes, y además es una circunstancia que a los adultos a veces no es que nos repele, pero nos distancia. Es ese idealismo
ese levitar del adolescente, esa postura utópica a todos los niveles, pues nos hace mucha distancia con el adulto. A nosotros nos provoca rechazo porque no nos acordamos, se nos olvida muy pronto que nosotros también éramos así. Y a la misma vez al adolescente le produce rechazo el vernos a los adultos tan pisando suelo, tan realistas, tan, yo qué sé qué te voy a decir, hasta diciendo, mira, es que eso cuesta tanto. Y dirá él, pero ¿qué más da lo que cueste si mañana no lo sé lo que va a pasar? Aparte que él el mañana le da igual. Pero bueno, en este sentido, los modelos son muy importantes. ¿Y por qué he empezado yo por ahí? Pues porque los modelos no solamente son modelos de artistas o deportistas, sino también sería bueno que el adolescente, no ya provocado, insistido o guiado, que aquí es muy difícil, pero sí que que adquiera modelos de todo tipo. Modelos sí efectivamente deportistas, modelos de artistas, pero también incluso modelos filosóficos. Sí que esto parece como muy etéreo, pero sin embargo hay modelos, y yo, bueno, pues ahora mismo, por ejemplo, veo en la tele que está saliendo una propaganda sobre una película sobre el Che Guevara. Bueno, pues es un modelo, pero el Che Guevara no es modelo de todos los adolescentes, pero bueno, puede haber algún tipo de adolescente que le guste ese tipo de persona o de personaje. Entonces, el Che Guevara pues no es simplemente un pistolero, es decir, es una persona, hay que ver esa persona qué defendía, cómo lo defendía y cuáles eran sus postulados hasta bueno, todo el mundo sabemos, hasta que lo mataron. Bueno, pero hay otros modelos. Schwarzenegger, por ejemplo. Pues sí, puede ser un modelo. Bueno, puede ser, bueno, digo puede ser, no porque no sea el mío ni mucho menos, ni lo ha sido nunca, pero puede ser. Pero yo creo que Schwarzenegger, como tú has dicho, no sé yo pronunciarlo, es un modelo no de adolescente, es un modelo infantil, como suelen ser los americanos. Los americanos, yo el otro día leí un artículo que decía, dice, bueno, si para calcularle la vida a un perro hay que multiplicar por 7, es decir, bueno, este perro tiene 3 años, pues 3 por 7, 21, pues tiene unos 21 años. Para equipararlo un poco con la vida humana, me refiero con la vida en cuanto a la trayectoria de tiempo y también en cuanto a la, vamos a llamarle a la evolución. Entonces decía el artículo, luego si quieres te lo puedo hablar más detenidamente, dice, para calcularle la vida a los países, en vez de multiplicar hay que dividir por 14. Y dividiendo por 14 la vida de los países, la vida de Estados Unidos no llega ni a la adolescencia, es decir, es infantil. Se podría decir que está en una edad de unos 8 o 9 años, es decir, que Schwarzenegger, como modelo, pues es un modelo que le puede venir bien a unas criaturas no de adolescentes ni de púberes, sino más bien criaturiques, que es lo que son los americanos. Perdona, no quiero yo, me refiero con respecto a su vida de país y con respecto a cómo ellos se comportan, ¿no? El adolescente, ¿qué hace? El adolescente sabe distinguir las situaciones, sabe separarse, sabe unirse si hace falta a la pandilla, hacer pandillas, pero el crío pequeñico de 9 años, de 8 años, ¿qué hace? Pues cualquier cosa se implica, enseguida se enfada, enseguida es un matón de coger la pistola, de mimetizar. Eso es Estados Unidos, así lo entiendo yo. No, pues que enseguida se enfada, que enseguida, bueno, ahora con la crisis como estamos viendo, pues ahora pone dinero. ¿Por qué 700.000 millones y por qué no 2 millones de euros? Que no lo sé. Y ahora viene, ya salió ya 8 veces a decir cómo lo va a arreglar y no lo arregla, y son los causantes, y además influye en todo el mundo. Un crío de 8 años, de 9 años, bueno, te vuelve loco a la familia, te vuelve loco al vecino, al bloque, a la clase. Es lo que hace Estados Unidos, ¿no? Vuelve loco a todo el mundo, influye en todo el mundo, pero no soluciona nada, porque no puede, no tiene capacidad. Y esto, perdona que, pero bueno, yo lo veo así. Entonces, estos modelos son modelos de otras edades. Yo estoy hablando de la adolescencia. Es un modelo ya no solamente físico, sino que es un modelo más interno. Te puede gustar un modelo de música, bueno, pues de un cantante, pero si te das cuenta, estas adolescentes, tanto en mujeres, en muchachas como en hombres,
pues se apropian incluso de fotografías, se apropian de dónde vivió, de su vida, de qué le gustaba, qué no le gustaba. A veces llegan incluso a comprarse ropica que se parezca. Pero bueno, eso que puede ser una cuestión trivial, lo importante es esos modelos que me aportan. ¿Qué me aportan? Porque no es contradictorio cuando yo hablaba de la singularidad. No, porque de ese modelo, ya sea Gandhi, porque estamos hablando de adolescentes, estamos hablando que ya dan filosofía en el instituto, que dan ética, que tienen educación para la ciudadanía, que significa que estamos trabajando valores constitucionales de nuestra sociedad. Pues hay personas que estos valores, sean en filosofía, sean en arte, sean en deporte, los llevan adelante. Y como no los conocemos en profundidad, es decir, que también serán contradictorios, pues al adolescente le interesa qué aspectos concretos que a mí me pueden servir y que a mí también me fomentan mi personalidad y mi creatividad. Es decir, dan historia del arte, dan geografía, dan, bueno, pues todo esto, de ahí puedo yo entresacar ciertos modelos. También de la televisión, pues también puedo sacar modelos. Es decir, en eso sí que es bueno que los padres estemos al tanto. ¿Por qué? Pues porque intenten trascender esa trivialidad del modelo, pues qué te voy a decir yo, Bisbal, pues que a fin de cuentas el modelo Bisbal, pues hombre, yo como adulto podría entresacar alguna característica positiva, como es la lucha posterior a estar en un concurso y de rodearse de gente, de personas que saben manejar el medio y cierto nivel, ya sea dentro de la música o dentro de la economía, que puede adquirir este muchacho. Pero por lo demás, pues no, yo no sé si ayuda o no ayuda a su familia, yo no sé qué aficiones tiene a nivel de cultura, ni qué nivel académico pueda tener. Entonces, como no lo sé, pues no trasciende más. Pero hay otras personas o personalidades que sí merece la pena que puedan andar por casa. Y no andan por casa si los padres no nos esforzamos. Muy bien. Juan, el realizador hace rato nos dijo que se nos había terminado el tiempo. Pienso que en la próxima entrega vamos a seguir hablando de los modelos, de este cuarto grupo, digamos, que es importantísimo, porque precisamente la mayoría, por no decir el 100% de los adolescentes, buscan un modelo, buscan un espejo en el que mirarse, y su cuarto, por lo general su habitación, es un espejo de ese modelo, ¿no es cierto? Entonces quisiera que habláramos de eso y quisiéramos también que nos dieras una clase acerca del gran problema actual, sobre todo en España, donde 20.000 niñas adolescentes aparecen embarazadas en casa. Esa problemática quisiéramos también que tú la tocaras. ¿Puede ser? Vale, muy bien. Muy bien, entonces dentro de 15 días vamos a estar conversando nuevamente para terminar entonces con este tema tan importante como es la adolescencia. Vale, muchas Muy gracias. bien. Y a ustedes decirles, como siempre, que si nuestro programa, una vez más, les agradó, dentro de 7 días y 7 noches nos reencontramos, Dios mediante, aquí, en esta misma casa. Hasta entonces.